Bienvenidos, amigos de Voces de la Historia. Hoy nos sumergiremos en las aguas cristalinas de la historia con una mirada en profundidad a los taínos y caribes. Dos mundos en el corazón del Mar Caribe. A la llegada de los castellanos a finales del siglo XV, las Antillas Mayores y Menores eran el hogar de dos grupos indígenas principales, los taínos y los caribes. A pesar de compartir un tronco lingüístico común, el arahuaco, y provenir de migraciones sudamericanas, estos pueblos desarrollaron culturas, estructuras sociales y estrategias de subsistencia notablemente distintas. Los taínos eran maestros del cultivo y las ceremonias. Se distinguieron por su dominio de la agricultura, cultivando la yuca, el maíz y el tabaco como base de su alimentación. El casabe, un pan elaborado a partir de la yuca, era su principal alimento. La pesca y la caza complementaban su dieta, aprovechando la rica fauna de las islas, aunque carecían de grandes mamíferos terrestres. Su organización social era jerárquica y compleja, centrada en unidades territoriales llamadas yucayeques, gobernadas por caciques. Los caciques ejercían un poder considerable, consolidado a través de alianzas matrimoniales estratégicas y una red social basada en la familia extensa por parte del marido. La vida de los taínos estaba profundamente imbuida de simbolismo y ritual. Su cosmovisión se expresaba a través de deidades llamadas temíes, representadas en esculturas y objetos ceremoniales. Los temíes encarnaban fuerzas de la naturaleza o ancestros míticos, y se les invocaba para la protección, la fertilidad de las cosechas y la curación de enfermedades. Los beyques, chamanes y curanderos taínos, oficiaban ceremonias como la cooba, en la que se inhalaba un polvo alucinógeno para comunicarse con los temíes y obtener su guía. La música y la danza también desempeñaban un papel crucial en sus rituales y festividades, transmitiendo historias, tradiciones y genealogías de generación en generación. A pesar de la evidencia de conflictos intertribales, las crónicas españolas describen a los taínos como un pueblo generalmente pacífico, con un desarrollo militar menos pronunciado que el de los caribes. Esta inclinación al pacifismo, si bien admirable, los colocó en una posición vulnerable ante la llegada de los conquistadores españoles y la agresividad de los caribe, los cuales en no mucho tiempo habrían logrado conquistar sino aniquilar a los taínos. Los caribes eran los señores del mar y la guerra. A la llegada de los europeos estaban en plena expansión a través de la fuerza y la adaptabilidad. Los caribes, en contraste con los taínos, se caracterizaban por su organización social más simple, su agresividad y sus habilidades marítimas. Su expansión a través de las Antillas Menores, desplazando a los taínos, se basó en incursiones guerreras y una notable capacidad de adaptación a nuevos entornos. Sus aldeas, independientes y gobernadas por caciques con un poder menos centralizado que entre los taínos, se unían en coaliciones para llevar a cabo ataques a gran escala. Las crónicas españolas los describen como expertos navegantes, capaces de recorrer largas distancias en sus canoas para atacar aldeas taínas y capturar prisioneros. La práctica del canibalismo entre los caribes es un tema que ha generado un intenso debate entre los investigadores. Si bien las crónicas españolas y los testimonios de los taínos lo afirman, algunos estudiosos sugieren que la acusación de canibalismo podría haber sido utilizada como propaganda para justificar la conquista y deshumanizar a los caribes. Los taínos, principales víctimas de las incursiones caribes, informaban a los españoles sobre prácticas caníbales. Describían ataques a sus aldeas, donde los hombres eran asesinados y sus cuerpos parcialmente devorados. Colón, en su segundo viaje, encontró supuestos restos humanos en hojas, interpretados como evidencia de canibalismo. Además, se menciona el hallazgo de jóvenes taínos castrados, presumiblemente para servir como esclavos y potencial alimento. Si bien la evidencia es limitada, no se descarta la posibilidad de que el canibalismo caribe tuviera un componente ritual, similar al de algunas culturas mesoamericanas, donde se buscaba absorber la fuerza del enemigo. Se ha planteado la hipótesis de que el canibalismo, más que un ritual cotidiano, era una práctica pragmática en el contexto de las incursiones guerreras. Ante la escasez de recursos durante las expediciones, la carne de los enemigos abatidos se convertía en una fuente de alimento accesible. La evidencia arqueológica que respalda el canibalismo es escasa. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la antropofagia, si existió, se diera en contextos específicos, como rituales de guerra o como una medida de supervivencia en situaciones extremas durante sus expediciones. A diferencia de los taínos, que sufrieron un colapso demográfico y cultural devastador tras la llegada de los españoles, los caribes demostraron una mayor resistencia. Su ferocidad en la batalla, combinada con su habilidad para forjar alianzas con otras potencias europeas, les permitió mantener una presencia en las Antillas Menores durante un periodo más prolongado. El encuentro entre taínos, caribes y españoles es un ejemplo paradigmático del choque cultural y sus consecuencias. La superioridad tecnológica y militar de los españoles, sumada a las enfermedades que trajeron consigo, diezmaron a la población indígena. Los taínos, con su cultura pacífica y compleja, fueron absorbidos por la superioridad castellana, perdiendo su identidad y autonomía. Los caribes, por su parte, opusieron una resistencia más férrea, pero también sucumbieron al poderío europeo.
El legado de estos pueblos perdura en la genética de las poblaciones caribeñas actuales, en la toponimia de la región y en la riqueza de sus mitos y tradiciones. El estudio de su historia nos ofrece una ventana al pasado precolombino, invitándonos a reflexionar sobre la diversidad cultural de América y el impacto transformador a la llegada de los castellanos. Un relato que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber y a seguir explorando los misterios del pasado. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más contenido sobre historia. Deja un comentario con tus opiniones sobre este tema y dinos qué otros episodios de la historia te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos y si deseáis que profundicemos más en ciertos temas, extendiendo nuestro contenido sobre ellos. Un saludo y hasta otra aventura de Voces de la Historia.